Listo, ya estamos grabando. Entonces, como les decía, entramos al tercer capítulo. ¿Ven mi pantalla normalmente? Sí, ingeniero, sí se nota. Sí, ingeniero, sí se le ve. Ya, gracias, gracias. Capítulo 3, entonces. Mm, Problemas unidimensionales, ¿no? Introducción, dice. En el capítulo 1 se han desarrollado las bases teóricas para desarrollar el método de los elementos finitos, ¿no? Ahora analizaremos los problemas unidimensionales, donde la deformación unitaria, el esfuerzo, el desplazamiento y las cargas solo dependen de la coordenada X, ¿no? O de la coordenada Z, como quieran. Pero acá solo la coordenada X. Otros libros usan, por ejemplo, la coordenada Z para el eje de la base, ¿ya? Por si acaso. Es decir, las relaciones matriciales vistas en el capítulo 1 se convierten ahora en solo relaciones escalares, de tal forma que el desplazamiento es función de X, U función de X. El esfuerzo es función de X, o sea, solo de una dimensión. La deformación unitaria también solo función de X. Las fuerzas de tracción, ¿no? O sea, las fuerzas por unidad de área también son solo función de X, o sea, se convierte la fuerza de tracción, lo vamos a convertir en fuerzas lineales, ¿no? Y las fuerzas volumétricas también lo convertimos solo como una función de X. Las relaciones esfuerzo, raya, deformación unitaria y deformación unitaria, raya, desplazamiento son, uy, no sé quién entre estas horas. Chan Hanampa de la Cruz, me imagino que es alumno, pero deben de, a todos se les ha hecho la invitación por si acaso. Ahí me he olvidado también, ya desde mañana les tomaré lista. Eh, Se les ha hecho la invitación de acuerdo al correo que ustedes han dejado a la hora de matricularse. Ya, les decía, las relaciones esfuerzo, raya, deformación unitaria y deformación unitaria, raya, desplazamiento son, ¿no? Esta es la relación esfuerzo, raya, deformación unitaria. El esfuerzo, según la ley de Hooke, el esfuerzo es igual a, es directamente proporcional a la deformación unitaria, ¿no? Donde E es el módulo de elasticidad y para cada material es una constante, por si acaso. Y la deformación unitaria también, ¿no? Es la primera derivada o la derivada de U con respecto a X. En sí es una derivada parcial, pero como solo el desplazamiento y todo solo dependen de X, entonces la derivada parcial se convierte en una derivada ordinaria. Para problemas unidimensionales, la diferencial de volumen, diferencial de B, puede escribirse como diferencial de B, área de la sección transversal por diferencial de X, ¿no? Eh, por diferencial de X. Como ven, miren, acá tenemos un cuerpo unidimensional, vamos a decir. En sí no hay pues cuerpos unidimensionales, ¿no? Solo que para fines de cálculo suponemos que las otras dimensiones son constantes y que las fuerzas solo dependen de la coordenada X, ¿no? Entonces podemos decir eso, podemos simplificar así los problemas tridimensionales en un problema solo unidimensional. Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres tipos de fuerzas, las fuerzas puntuales que están en el eje X, ¿no? Que están en el eje X, las cargas distribuidas, las fuerzas volumétricas, que son cargas por unidad de volumen, ¿no? Pero que ahora solo dependen de la coordenada X, o sea, son paralelas todas al eje X, ¿no? Y las fuerzas de tracción, que también están en esa dirección de X, ¿no? Entonces podemos suponer como un caso particular una base dimensional de ese tipo. Ahí están los tres tipos de fuerzas que hay, o sea, no hay, ya pues realmente no hay otros tipos de fuerzas, ¿no? En la naturaleza, solo cargas puntuales, cargas volumétricas y cargas de tracción. Muy bien, esas tres fuerzas, como hemos visto, lo vamos a transformar todos en función de X, ¿no? En función de X. Dice, la carga es de tres tipos, las fuerzas de cuerpo F, las fuerzas de tracción T y la carga puntual P sub I. Una fuerza de cuerpo es una fuerza que actúa sobre todo el volumen elemental del cuerpo y tiene unidades de fuerza entre la unidad de volumen.
El peso propio debido a la gravedad es un ejemplo de fuerza de cuerpo. Una fuerza de tracción es una carga distribuida que actúa sobre la superficie del cuerpo. La fuerza de tracción se define como fuerza entre área unitaria. Para problemas unidimensionales se considera la fuerza de tracción como fuerza sobre longitud unitaria. Esto se logra haciendo que la fuerza de tracción sea el producto de la fuerza por área unitaria por el perímetro de la sección transversal. La resistencia por fricción, la resistencia viscosa y el cortante superficial son ejemplos de fuerza de tracción en problemas unidimensionales. P sub I es una fuerza que actúa en un punto I y U sub I es el desplazamiento X de ese punto. A ver, ya que estamos hablando un poco de fuerzas, miren, la fuerza F realmente, estos son cargas distribuidas, ¿no? Actúan en todo el volumen del cuerpo. Por ejemplo, el peso de un cuerpo, ¿no? El peso de un cuerpo es una carga distribuida. Actúa en cada pequeño volumen del cuerpo, ¿no? Y tiene unidades de fuerza, o sea, de carga, de fuerza sobre unidad de volumen. Para convertirlo, ese tipo de fuerza, ¿no? En una fuerza que dependa solo de X, hay que multiplicar, ¿no? A la fuerza por unidad de volumen, hay que multiplicarle por el área de la sección transversal, ¿no? Si lo multiplicamos a la fuerza, o sea, por ejemplo, al peso específico por el área, tendríamos entonces la fuerza esa distribuida ya como fuerza por unidad de longitud, ¿no? Entonces ya tendríamos fuerza en función de X. Igual, la fuerza de tracción realmente es una fuerza por unidad de área, ¿no? Fuerza por unidad de área superficial. Para convertirlo en fuerza por unidad de longitud, o sea, que dependa solo de la longitud, entonces hay que convertirlo, hay que multiplicarlo por el perímetro de la sección transversal, ¿no? Por el perímetro de la sección transversal. Muy bien, esas son las formas de transformar las fuerzas, ¿no? Las fuerzas volumétricas y las fuerzas de tracción en fuerzas por unidad de longitud, ¿no? Ya tendríamos cargas distribuidas que dependen solo de X. Y bueno, la carga puntual ya pues se supone que son paralelos al eje X, ¿no? Están aplicados en ciertos puntos P sub I. Acá tenemos dos cargas puntuales, P sub 1 que está aplicado en el punto 1 y P sub 2 que está aplicado en el punto 2, ¿no? Y esos puntos están en el eje X y además esas cargas son paralelas a ese eje X, ¿no? Muy bien, entonces este problema lo podemos modelar, ¿no? Como elementos finitos, Entonces veamos cómo modelamos un problema de ese tipo. Como ven, tiene área de la sección transversal variable, ¿no? Variable. Ya hemos visto cómo podemos convertir las fuerzas volumétricas y las fuerzas de tracción en cargas por unidad de longitud. En el caso multiplicamos por el área de la sección transversal, en el caso de las fuerzas volumétricas, y en el caso de las fuerzas superficiales multiplicamos por el perímetro, ¿no? De la sección y tendríamos en ambos casos fuerzas por unidad de longitud. Muy bien, ¿cómo construimos el modelo del elemento finito? Tenemos un problema complicado con una geometría complicada, queremos convertirlo a un modelo de elementos finitos, ¿no? Ese sería nuestro problema, el primer paso, ¿no? Hay que modelar. Entonces, construcción del modelo del elemento finito. Dice, división del elemento. Considera la barra de la figura 3.1, ¿no? De la que hemos visto hace un momento. El primer paso es modelar la barra como una flecha de sección variable, ¿no? Como una flecha, dice, de sección variable. Aquí está el modelo original, ¿no? Con líneas continuas. Hay que convertirlo en un modelo del elemento finito, ¿no? El primer paso, dice, es modelar la barra como una flecha de sección variable consistente en un número discreto de elementos, cada uno con sección transversal uniforme. Específicamente, modelamos la barra usando 4 elementos finitos. Miren, aquí está la barra continua, ¿no? Es una función continua que ni sabemos de qué funciona, pero imaginemos que se pueda saber, pues, ¿no? Pero es así continuo, es una curva, vamos a decir, ¿no? Muy bien. Lo que podemos hacer, si yo quiero modelar con 4 elementos, esta sección variable, podemos hacerlo como una flecha, ¿no? Como una flecha. Pero, como ven, esa flecha va a consistir de 4 elementos, ¿no? Y dentro de cada elemento, las áreas de las secciones transversales van a ser las mismas. Por ejemplo, en el elemento 1, el área de la sección transversal ya es única, ¿no? En todo el elemento es única, igual en el 2, en el 3 y en el 4.
¿Cómo calculamos, por ejemplo, el área de la sección transversal 1, ¿no? Lo que hacemos es promediar, eso sería lo más fácil, ¿no? El área de esta sección transversal más el área de esta sección transversal entre 2, ¿no? Ya tendríamos un área promedio para el primer elemento. Igual, para el elemento 2, para este elemento 2, igual haríamos el promedio de estas dos áreas, ¿no? Se refiere a las áreas de las secciones transversales, ¿no? Muchos de ustedes a veces ni entienden eso, se están volando tan alto que no saben a qué área me estoy refiriendo, ¿no? Es haciendo el corte al área que queda, pues al área del corte. Entonces, haciendo el corte, calculamos el área acá, igual acá, el promedio sería el área. Ya, y en este caso ya son constantes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿entienden? El número de elementos no tiene tanta importancia, por si acaso puede ser más o menos, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto menos hay, ¿no? Hay un mínimo siempre para algo, aunque no tiene un máximo, o sea, teóricamente no tiene un máximo, pero se supone pues que van a modelar pues elementos grandes relativamente, ¿no? Grandes en comparación molecular, ¿no? Una vez unos graciosos estaban exponiendo sobre elementos finitos, eh, y estaban hablando a nivel molecular, ¿no? Y estos patos están locos, ¿no? No, los elementos finitos no llegan a, a ese punto, ¿no? De la parte molecular, no. Ahí se pierden todas estas relaciones. Ahí son otras leyes, ya, ¿no? A nivel molecular ya gobierna la mecánica cuántica. Acá estamos hablando solo de mecánica newtoniana, ¿no? No llegamos a ese nivel, por ejemplo, pero unos graciosos estaban exponiendo a ese nivel de que podían llegar al nivel molecular y tú podías escoger los elementos finitos hasta el infinito. No, 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 no. Son elementos discretos y finitos, o sea, hay una cierta cantidad, ¿no? Puede ser grande como quieran, pero no tan grande como para llegar al nivel molecular, no, no se llega a eso. Entonces, dice específicamente, como le estoy diciendo, cada uno de esos elementos ya tiene sección transversal constante, ¿no? Eh, Eso tienen que darse cuenta, ¿no? Específicamente te dice, modelamos la base usando 4 elementos finitos, ¿no? Cada uno con sección transversal uniforme, como dice. Un modo simple de hacer esto es dividir la base en 4 regiones, como se muestra en la figura 3.2a. Dentro de cada región se evalúa el área transversal promedio y luego se usa para definir un elemento con sección transversal uniforme. El modelo resultante con 4 elementos y 5 nodos se muestra en la figura 3.2b, ¿no? En el modelo del elemento finito se conecta cada elemento a 2 nodos. En adición a la sección transversal, las fuerzas de tracción y de cuerpo también se tratan normalmente como constantes dentro de cada elemento. Al aumentar el número de elementos se obtienen mejores aproximaciones. Es conveniente definir un nodo en cada lugar en que se indique una carga. Muy bien, aquí está el modelo, este es el modelo continuo, y entonces el elemento por elementos finitos. Las áreas de las secciones transversales, como vemos, tienen que ser constantes, ya sabemos que es el promedio, de las dos áreas, ¿no? Que es el promedio de las dos áreas. Muy bien. Eh, mm, y les decía de que cada elemento, como estamos viendo en la parte teórica, tiene dos nodos, ¿no? El primer nodo y el segundo nodo, cada elemento, todos los nodos. Este elemento 2, los elementos, como ven en el modelo, ¿no? Bueno, se subrayan, se indican con un círculo, ¿no? Eso significa el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. Entonces, incluso para el software que ustedes van a usar por elementos finitos, tienen que saber modelar, ¿no? Si no saben modelar, o sea, es el primer paso, ¿no? Si el modelo no es construido, no van a poder hacer más, ¿no? Y cada elemento tiene dos nodos, primer nodo, segundo nodo. El elemento 2, primer nodo, segundo nodo. El elemento 3, primer nodo, segundo nodo. El elemento 4, primer nodo, segundo nodo. Eso es en coordenadas locales, pero como se dan cuenta, cada nodo tiene una numeración, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, en coordenadas globales, el elemento 4 tiene dos nodos, su primer nodo es el nodo 4 y su segundo nodo es el nodo 5. Y el 3, por ejemplo, ¿no? El 3 tiene el nodo como primer nodo el 3 y como segundo nodo el 4. Aunque puede ser al revés, eso no importa, ¿no?
pero como se dan cuenta, y cada elemento está conectado con el otro nodo, ¿no? O con el otro elemento, ¿no? Con un nodo. Por ejemplo, el elemento 2 y 1 están conectados con el nodo 2. El elemento 3 y el 2 están conectados con el nodo 3, y así sucesivamente. Ahora, además de que en los elementos, en estos elementos, además de que la sección transversal tiene que ser uniforme, ¿no? El área de la sección transversal tiene que ser uniforme. Además, tenemos que indicar de que las fuerzas volumétricas, ¿no? Las fuerzas volumétricas, que ya son función del eje X en este caso, ¿no? Son constantes. O sea, la carga distribuida debido al peso propio o a fuerzas magnéticas tienen que ser constantes acá, ¿no? En cada elemento. De elemento a elemento puede variar, pero dentro del elemento son constantes. Las fuerzas de tracción también dentro del elemento son constantes, ¿no? Entonces tenemos ya tres constantes. El área de la sección transversal dentro del elemento es constante. Las fuerzas de tracción son constantes, también las fuerzas volumétricas. Ahora, ¿dónde ponemos nodos? O sea, en términos generales, yo puedo cortar las secciones, o sea, yo pongo los nodos donde me convenga, ¿no? Donde sea, vamos a decir. Pero es conveniente siempre poner nodos, ¿no? Donde están aplicadas las cargas puntuales. Por ejemplo, acá tenemos dos cargas puntuales, ¿no? Acá en el punto 2 y en el punto 1. Entonces ahí es conveniente ya poner un nodo para simplificar, ¿no? Es con fines de simplificación. Es más fácil tratar las cargas puntuales cuando en esas cargas puntuales están los nodos. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Pero es más fácil. Entonces, donde vean una carga puntual, ahí obligatoriamente le ponen un nodo, ¿entiendes? Con fines de aplicación. Por ejemplo, en el nodo 2 está pues aplicado esta carga P sub 1, ¿no? Y en el nodo 4 será, ¿no? En el nodo 4 está aplicado la carga P sub 2. Entonces ahí, de hecho, le ponemos dos nodos, ¿no? Dos nodos. Entonces, si le pusiéramos dos nodos acá, por lo menos tendríamos tres elementos, ¿no? Uno, dos, esto si lo convertimos esto solo en un elemento, y tres, ¿no? Esas son las condiciones, pero, o sea, los elementos, ahora que estamos hablando, en problemas unidimensionales, tienen que tener áreas, las áreas de las secciones transversales tienen que ser constantes, las cargas volumétricas tienen que ser constantes por cada elemento, las cargas de tracción también tienen que ser constantes. Y donde haya aplicación de cargas puntuales, nos vemos obligados de poner un nodo, ¿no? ¿Alguna duda ahí? Pues, mira, para que entiendan los elementos finitos, o el método de la rigidez, como quieran llamarlo, ¿no? Eh, Ustedes tienen que entender este modelado, ¿no? Tienen que entender el término de conectividad, ¿no? La conectividad, cómo se conectan estos elementos, cuál es el elemento el nodo que los conecta, ¿no? Las coordenadas de estos nodos, ¿no? Los elementos, la modelación, eso es básico, ¿no? Básico para trabajar con elementos finitos. Si tienen una duda, o sea, la idea es de que puedan preguntar si hubiera alguna duda. Si no, simplemente avanzamos. ¿Alguna duda hasta ahí o está claro? Si no hay ninguna duda, seguimos avanzando. Esquema de numeración, ¿no? Se ha mostrado cómo una barra de apariencia complicada puede modelarse usando un número discreto de elementos. Cada elemento con una geometría simple, ¿no? Ya hemos visto la geometría, eso es burda, ¿no? Es simplemente áreas de sección transversal, listo. No hay más. Se ha mostrado cómo una base de apariencia complicada puede modelarse usando un número discreto de elementos, cada elemento con una geometría simple. La similaridad de los diversos elementos es una razón por la que el método de los elementos finitos es muy adecuado para ser tratado en una computadora. Para su fácil implementación debe adoptarse un esquema ordenado de numeración, que a continuación se detalla. Dice, en un problema unidimensional, los desplazamientos son solo a lo largo del eje X, por lo que cada nodo tiene un solo grado de libertad, ¿no? Grado de libertad. Por tanto, cada elemento finito tiene solo dos grados de libertad, dos nodos. El modelo del elemento finito de 5 nodos en la figura 3.2b tiene 5 grados de libertad. Los desplazamientos a lo largo de cada grado de libertad se denotan por Q sub 1, Q sub 2 hasta Q sub 5, ¿no? En este caso. De hecho, el vector columna Q igual a Q sub 1, Q sub 2, ¿no?
hasta Q sub 5 transpuesta, quiere decir si esto es fila, su transpuesta es columna, no es un vector columna. Se llama vector de desplazamiento global. El vector de carga global se denota por F, ¿no? F también es F1, F2, F hasta F5 transpuesta. Quiere decir las fuerzas que están aplicadas en cada nodo, ¿no? Los vectores Q y F se muestran en la figura 3.3. La convención de signos usada es que un desplazamiento o carga tiene valor positivo si actúa en la dirección de más X. En esta etapa no se ponen las condiciones de frontera. Como ven, no hemos hablado del sistema de referencia, pero ya tenemos que definir un sistema de referencia, ¿no? En este caso, el eje X, o si quieren, el eje Z. Muy bien. Los desplazamientos son positivos si están en el sentido del eje X, ¿no? Se dan cuenta, por cada nodo que nosotros tenemos un desplazamiento llamado Q sub 1, Q sub 1 mayúscula, y por cada nodo también tenemos una fuerza, ¿no? La fuerza, por ejemplo, en esta estructura tiene 4 elementos y 5 nodos, ¿no? Entonces tendrá 5 grados de libertad, porque cada nodo solo se puede desplazar, ¿no? En la dirección de X, o en más X o en menos X, pero eso es un grado de libertad, cada nodo tiene un grado de libertad. Entonces, como esto tiene 5 nodos, en total esta estructura tiene 5 grados de libertad, ¿no? 5 grados de libertad. A ese conjunto de los grados de libertad, a ese conjunto de los desplazamientos en los grados de libertad se le llama vector global de desplazamientos, ¿no? Que está dado como un vector columna, ¿no? Y a las cargas, al vector de carga global también se le denota por F, ¿no? F, donde F sub 1, F sub 2 y hasta F sub n, en este caso solo hasta F5, son las fuerzas que están aplicadas en los nodos, ¿entienden? Son las fuerzas que están aplicadas en los nodos, en cada nodo. Ahora, esas fuerzas, como ven ustedes, dependen de las cargas puntuales, dependen de las fuerzas volumétricas y dependen también de las fuerzas de tracción. Incluso en otros casos también depende de la variación de la temperatura, ¿no? Por cada elemento. Entonces, esa fuerza, el ensamble de esas fuerzas nos va a arrojar para este problema un vector de carga global, ¿no? De 5 por 1, ¿entienden? Los vectores Q y F se muestran en la figura 3.3. La convención de signos usadas es que los desplazamientos o carga tienen valor positivo si actúan en la dirección más X. En esta etapa no se ponen las condiciones de frontera. Muy bien, aquí está, miren, en el nodo 1 tenemos un desplazamiento Q sub 1 y una fuerza F sub 1 en ese nodo. Y así, ¿no? En el nodo 2, un desplazamiento Q sub 2 y una fuerza en ese nodo de 2. En el nodo 3, igual, un desplazamiento y una fuerza. En el nodo 4, igual. En el nodo 5, igual. El vector de desplazamiento global está dado como un vector columna de 5 por 1. El vector de carga global, ¿no? O de fuerza global también está dado por un vector columna de 5 por 1, en este caso, ¿no? Porque estamos modelando esta estructura, este problema unidimensional con 5 nodos, ¿no? 4 elementos, 5 nodos. Vectores Q y F. Muy bien. Ese es el modelo más o menos físico que se puede modelar matemáticamente así, ¿no? Tengo el eje X, tengo mi elemento 1, en el elemento 1 tengo mis nodos, ¿no? Mis nodos 1 y 2, mis primeros nodos. El elemento 2 tiene 2 nodos también. El primer nodo es 2 y el segundo nodo 3 y así, ¿no? El elemento 3 tiene 3 y 4, 4 y 5 y así. Matemáticamente solo lo estamos modelando en una dimensión. Como ven, ya no le estamos poniendo la área así, ¿no? Simplemente una base donde indicamos los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos globales, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4 y Q sub 5, con mayúscula, como ven. Si nosotros sacamos un elemento cualquiera, de este modelo, tendremos un elemento genérico, E, ¿no? Llamado E. Nos referimos a cualquiera de estos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y si hubiera más elementos, 5, 6, 7, no sé. Si sacamos nosotros un elemento genérico cualquiera, le llamaremos elemento E. Ese elemento E tiene su primer nodo y su segundo nodo. Muy bien. Y a los desplazamientos en el sistema local para este elemento le vamos a llamar con Q sub 1 y Q sub 2, pero si se dan cuenta con minúsculas, ¿no? Que quiere decir desplazamientos locales, ¿no? Desplazamientos locales. Muy bien. Entonces, cada elemento E, por ejemplo, el elemento 1, tiene un primer nodo, tiene 2 nodos, ¿no? A eso le llamamos primer nodo y segundo nodo.
Pero para el elemento 1, eso se convierte en 1 y 2. Acá coincide, ¿no? Los números locales con los números globales. Para el elemento 2, su primer nodo es el nodo 2 y su segundo nodo es el 3, si ven la figura, ¿no? Para el elemento 3, igual, su primer nodo es el 3 y su segundo nodo el 4. Y para el elemento 5, para el elemento 4, digo, su primer nodo es el 4 y su segundo nodo el 5. Es necesario que entiendan todo esto, ¿eh? A esa tablita se le llama conectividad de los elementos, ¿no? Cómo están conectados los elementos, ¿no? Elemento 1, su primer nodo el 1, su segundo nodo el 2, elemento 2, el 2 y el 3 y así. Dice, cada elemento tiene dos nodos, por tanto la información sobre la conectividad de los elementos puede representarse convenientemente como se muestra en la figura 3.4. En la figura se da la tabla de conectividad, esa es la tabla de conectividad. En esta tabla, los encabezados 1 y 2 se refieren a los números locales de los nodos de un elemento y los números nodales correspondientes sobre el cuerpo se llaman números globales. La conectividad establece así la correspondencia local raya global, ¿no? O sea, como ven, acá hay una correspondencia entre lo local y lo global, ¿no? Entre lo local y lo global. Muy bien. A eso se le llama conectividad. ¿Cómo están conectados los nodos, no? Como ven, en el elemento genérico, el E, tenemos solo dos nodos y cada nodo tiene 2 grados de libertad, pues, ¿no? Os digo, cada elemento. En cada elemento hay un grado de libertad y los reemplazamos, cuando hablamos en forma genérica de un elemento cualquiera, como Q sub 1 y Q sub 2, que quiere decir el desplazamiento del nodo 1 de este elemento, pues, ¿no? Y el desplazamiento del nodo 2 de este elemento, de un elemento E cualquiera. Se refiere a eso. Por eso 1 y 2 en el sistema de coordenadas locales significa primer nodo y segundo nodo. Eso hay que corresponderlo con los desplazamientos globales o con los nodos globales, ¿no? Eso. A esa tablita se le llama relación, ¿no? Local versus global. Ahora entramos a las coordenadas y funciones de forma. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna duda? ¿Está Ingeniero, claro? ¿eso se limita solo a 4 o puedo aumentar más? Como es una sección variable. Como les digo, en los elementos finitos hay un mínimo, ¿ya? Hay un mínimo de elementos finitos que tú tendrías que modelar. Por lo menos uno, ¿no? Tiene que haber por lo menos un elemento finito. Pero no, teóricamente no hay límite. Tú puedes, o sea, cuanto más elementos finitos, mejor exactitud, mejor aproximación, ¿no? Mejor aproximación. Cuanto más elementos finitos. O sea, tú puedes partir. En este caso ese modelo, este modelo lo estamos modelando solo con 4 elementos, pero puede haber mucho más, ¿no? 5, 10, 15, 20, etcétera. Cuanto mayor número de elementos, mejor precisión, ¿ya? Mejor aproximación al resultado real, ¿no? Si pudiéramos hacer el cálculo real, ¿entienden? O sea, no hay un límite, vamos a decir. En la práctica no hay un límite, ¿no? Aunque ya les decía de que el límite es pues el tamaño de los elementos, ¿no? No pueden ser tan pequeños como llegar a la parte molecular, o sea, eso es absurdo porque ya a ese nivel cambian las leyes de la física, ¿no? Ya son otras leyes. Nosotros no llegamos a eso, como ingenieros no llegamos a eso, por si acaso. Entonces, teóricamente puede ser un montón de elementos, pero en la práctica, dependiendo, pues, ¿no? Por ejemplo, si tienes 10 cargas puntuales, por lo menos tendrás 11 elementos, ¿no? Porque ya hemos dicho, por cada carga puntual hay que poner un nodo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, para problemas unidimensionales, si hay 5 nodos, o si hay 5 grados de libertad, el número de elementos será, pues, los grados de libertad totales menos 1, ¿no? Porque hay 5 grados de libertad y hay 4 elementos, ¿se dan cuenta? Pero no se limita a 4, por si acaso, ¿no? No se limita a 4. Por eso tienen que preguntar, así dudas que tengan, si no preguntan yo no me daría cuenta, ¿no? Y estaríamos avanzando. Y probablemente ustedes estarían interrogándose o de repente otros ya más listos han sacado la conclusión, ¿no? De que puede ser cualquiera, o de repente han sacado una conclusión errada, ¿no? De repente son solo 4, no, puede ser mucho más, puede ser mucho más. Pero dependiendo, ¿no? Ya hemos dicho, donde haya una carga puntual, ahí tienes que poner un nodo, ¿no? Ahí obligatoriamente tienes que poner un nodo para simplificar las cosas.
¿Alguna pregunta más o está todo claro? Está claro ya, ¿no? Sí, Confirmen. ingeniero. Cualquiera puede hablar, ¿ah? Ni les veo por si acaso. Así que no tengan miedo de estar hablando. Coordenadas y funciones de forma, ¿no? Coordenadas y funciones de forma. O sea, lo que hemos hecho acá, por ejemplo, ha sido generalizar, ¿no? De este modelo, ¿no? De este modelo genérico, ¿no? O mejor dicho, de este modelo concreto, vamos a decir mejor así, este elemento concreto de una estructura con 4 elementos, hemos sacado un elemento arbitrario. Y como es arbitrario y puedes representar a cualquiera de estos elementos, le hemos llamado E, ¿no? Ese E tiene su primer nodo y su segundo nodo. Ya hemos hecho una abstracción, ¿no? Hemos abstraído, hemos sacado lo más esencial, la información más esencial de ese elemento. Y ahí, igual vamos a hacer eso para, y vamos a aplicar algo de matemáticas para abstraernos incluso un poco más. ¿Ya? Dice, considere un elemento finito típico E. Acá tenemos un elemento finito típico E en una dimensión. Como hemos visto, ese elemento tiene siempre dos nodos, ¿no? Su primer nodo y su segundo nodo. Considera un elemento típico E de la figura 3.5a. Muy bien. En el esquema de numeración local, el número del primer nodo será 1, ¿no? Y el segundo nodo será 2. Muy bien. Se usa la notación x sub 1, o sea, se usa esta notación x sub 1 para decir coordenada x del nodo 1. Y x sub 2 significa coordenada x del nodo 2, ¿no? Aquí está en la figurita x sub 1, coordenada x del nodo 1, x sub 2, coordenada x del nodo 2. Y una ubicación cualquiera intermedia entre esos puntos 1 y 2, simplemente le vamos a llamar x, ¿no? Donde x depende, pues, o sea, la elección del sistema de referencia es arbitraria, por si acaso, ¿no? Eh, eso no va a hacer cambiar la ley de la física, los esfuerzos no van a variar porque tú escojas acá tu eje X y otro más acá, ¿no? Los esfuerzos, las deformaciones, los desplazamientos van a ser los mismos para cualquier sistema de referencia, así que ni se preocupen de eso, ¿ya? Entonces, definimos, dice, un sistema coordenado natural o intrínseco, denotado por esta, por esta especie de E, vamos a llamarle epsilon también, pero en mayúscula, igual a 2 entre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1 menos 1. ¿Ya? Entonces, estamos definiendo un sistema, un sistema coordenado natural o intrínseco. Un sistema coordenado natural o intrínseco, ¿no? Significa pues un sistema coordenadas en sí, ¿no? Que vale para ese elemento sin que haya referencia a otro, ¿no? Vale por sí mismo. Intrínseco quiere decir eso, ¿no? Que su valor está en él mismo y que no depende de otros. Entonces, está denotado por esto, matemáticamente, 2 sobre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1 menos 1, donde x sub 2, ya hemos dicho, es la coordenada x del nodo 2, x sub 1, la coordenada x del nodo sub 1, y x, cualquier coordenada dentro del elemento, ¿no? Dentro de estos nodos unidos. Muy bien. Entonces, el epsilon mayúsculo es igual a 2 sobre x2 menos x1 por x menos x1 menos 1. Entonces, ¿qué vamos a ver? Entonces, miren, si se dan cuenta, veamos acá. Cuando x tiene la coordenada de x sub 1, o sea, cuando x vale x sub 1, ¿a cuánto valdrá este valor? ¿Cuánto vale epsilon? -1. Menos 1, ¿no? Menos 1. Si x es igual a x sub 1, entonces x1 menos x1, 0, y quedaría esto como menos 1. O sea, en el sistema intrínseco, el nodo 1 tiene como coordenadas, ¿no? En el sistema de coordenadas naturales, vale menos 1. Y cuando x vale x sub 2, ¿cuánto vale epsilon? Entonces, x sub 2 menos x sub 1. ¿Cuánto valdría epsilon? X sub 2 menos x sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1 vale 1, ¿no? 2 menos 1, 1.
Entonces, miren, para cualquier elemento E, ahora yo no estoy hablando del primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, cuarto elemento, para cualquiera de los elementos, ¿no? Para cualquiera de los elementos, en el sistema de coordenadas naturales, ¿no? En el sistema de coordenadas naturales, mi épsilon, ¿no? Vamos a decir, toda la longitud de la base va a variar entre épsilon igual a -1 y épsilon igual a +1, para cualquier tipo del elemento. Por eso se dice, son coordenadas intrínsecas, no depende del elemento, ¿no? O sea, para cualquier elemento ustedes pueden hallar el segundo elemento, el tercer elemento, el cuarto elemento, siempre en el sistema de coordenadas naturales, ¿no? En el primer elemento, en el primer nodo, quiero decir, del elemento cualquiera, el épsilon va a valer -1, y en el segundo nodo, el épsilon va a valer +1. O sea, épsilon varía, ¿no? Desde -1 a +1. Eso quiere decir. ¿Alguna duda? Es una transformación, ¿no? De un sistema de coordenadas de un sistema de coordenadas cartesianos a un sistema de coordenadas naturales, ¿no? Es una transformación, una transformación. Y para cualquier elemento, ¿por qué hacemos esa transformación? Porque se genera de qué elemento, ¿no? Hemos escogido un elemento arbitrario, E, y simplemente por esta transformación de coordenadas, vemos de que para cualquier elemento E, ¿no? Las coordenadas naturales varían desde -1 hasta 1. En otras palabras, nosotros pasamos de -1, si pasamos de épsilon igual a -1 a épsilon +1, hemos cubierto toda la longitud de la base. ¿Entienden? Hemos cubierto toda la longitud de la base. Dice, de aquí vemos que épsilon es igual a -1 en el nodo 1 y épsilon es igual a 1 en el nodo 2. La longitud del elemento se cubre cuando épsilon cambia, ¿no? De -1 a 1. Se usa este sistema de coordenadas al definir funciones de forma que se usan al interpolar el campo de desplazamiento. O sea, ¿para qué nos sirven estas funciones de forma? Vamos a ver, para integrar, ¿no? Vamos a hacer las integrales o las funciones de forma, ¿no? Esas funciones de forma se usan para integrar el campo de desplazamiento. Habíamos visto en el método de Rayleigh, ¿no? Ritz, habíamos visto en ese método de que nosotros nos dábamos, ¿no? Nos dábamos una función de desplazamiento, una función de X para los desplazamientos, como un tipo de un polinomio, ¿no? En este caso vamos a usar unas funciones, ¿no? Funciones de épsilon, pues, ¿no? Que se llaman funciones de forma, justamente para poder integrar, ¿no? Y para poder interpolar, pues, para poder interpolar cómo son nuestras funciones, cómo es nuestro campo de desplazamiento, o sea, cómo varía, cómo es U, ¿no? Como una función de épsilon, ¿entiendes? Entonces, cuando U varíe desde -1 a +1, nosotros habremos cubierto todo el campo de desplazamientos, ¿no? En toda esta base. Es para eso, más o menos. Dice, ahora el campo de desplazamiento desconocido dentro de un elemento será interpolado por una distribución lineal. En este caso estamos usando solo una distribución lineal, pero lineal en función de épsilon, ¿ya? De épsilon. Esta aproximación se vuelve cada vez más exacta conforme se consideran más elementos en el modelo. Y sus ingenieros civiles paran escribiendo. Ahora, el campo de desplazamiento desconocido dentro de un elemento será interpolado por una distribución lineal. Esa aproximación se vuelve cada vez más exacta conforme se consideran más elementos en el modelo. Para implementar esta interpolación lineal se introducirán funciones de forma lineales como n1 como función de épsilon, igual, esta letra no es épsilon, pero parece, ¿no? Una E mayúscula. Es una psi, ¿no? Realmente, a ver, esperen, para hablar ya con propiedad. Vamos a buscar esa letra. Sí, es ya, sí. El nombre ya nunca me voy a olvidar, el presidente, ¿no? El presidente de la República Popular China o secretario general del Partido Comunista Chino. Sí, es esta letra ya, sí. Muy bien. N1 que depende de psi es igual a 1 menos psi entre 2, ¿no?
y n sub 2 es igual a 1 más psi entre 2. Dice, las funciones de forma n sub 1 y n sub 2 se muestran en las figuras 3.7a y b. Aquí están. 3.7a. Miren, ya se cuenta para estar avanzando. Imagínense que el nodo 1 tiene un desplazamiento u sub 1, el nodo 2 tiene un desplazamiento u sub 2. La idea para usar las funciones de forma, esta u, este campo de desplazamiento es desconocido. Dentro del elemento no sabemos cómo varía, ¿no? El campo de desplazamiento u. Usando el método de los elementos finitos, o sea, de tipo lineal, usando estas funciones de forma de tipo lineal, vamos a hacer una aproximación, ¿no? Vamos a hacer una aproximación lineal, justamente de este campo de desplazamiento desconocido, vamos a aproximar como una función lineal que dependa solo de los desplazamientos del primer nodo del elemento y del segundo, del desplazamiento del segundo nodo, ¿no? Del desplazamiento del primer nodo y del desplazamiento del segundo nodo. Y acá están las funciones de forma, miren. N sub 1 está definido así, 1 menos psi entre 2, 1 menos psi entre 2. ¿Qué quiere decir? A ver, veamos. Cuando psi vale menos 1, ¿cuánto vale n sub 1? 1 menos 1 sería 2. 2 entre 2, 1. O sea, cuando psi vale menos 1, n sub 1 vale 1. Muy bien, ahí está. Y cuando psi vale 1, n sub 1 será 1 menos 1, 0. 0 entre 2, 0, ¿no? O sea, psi, que es, ¿no? N sub 1 quiero decir que es función de psi, varía desde 1, o sea, vale, n sub 1 vale 1, cuando psi vale menos 1, y n sub 1 vale 0, cuando psi vale más 1. Esa sería la función n sub 1. Y acá está la definición de n sub 2, ¿no? Dense cuenta, si psi vale menos 1, o sea, en el nodo 1, si vale menos 1, entonces 1 menos 1 sería 0, 0 entre 2, 0. Entonces acá, ¿no? En el primer nodo, n sub 2 valdría 0. Y en el nodo 2, psi vale 1. 1 más 1, 2 entre 2, 1, ¿no? Entonces n sub 2 varía desde 0 en el nodo 1 hasta 1 en el nodo 2. Muy bien. Esas serían las definiciones de estas funciones de forma. Esto es matemática, pero básicamente se sobreentiende. Ahora vamos a ver para qué estamos usando estas funciones n sub 1 y n sub 2, ¿no? Son funciones de psi. Muy bien. Entonces, las funciones de forma n sub 1 y n sub 2 se muestran en las figuras 37a y 37b respectivamente, ¿no? Una vez definidas las funciones de forma, el campo de desplazamiento lineal dentro del elemento puede escribirse en términos de los desplazamientos nodales, q sub 1 y q sub 2. Recuerden que q sub 1 y q sub 2 significan los desplazamientos de cualquier elemento, ¿no? Q sub 1 significa el desplazamiento del nodo 1 de un elemento E arbitrario, y q sub 2 el desplazamiento del segundo nodo de ese elemento, ¿no? En el nodo 2. Q sub 1, desplazamiento en el nodo 1 de un elemento cualquiera, y Q sub 2, el desplazamiento del segundo nodo, ¿no? En ese elemento cualquiera. Entonces, vamos a usar las funciones de forma en este sentido, que el campo de desplazamientos U, que en este caso es solo función de X, ¿no? Es igual a n sub 1 por q sub 1 más n sub 2 por q sub 2, ¿no? Entonces ya tengo definido mi campo de desplazamientos, ¿no? Yo ya tengo definido mi campo de desplazamiento como esta función. Esta función depende de los desplazamientos nodales, como ven, ¿no? Y claro, por supuesto también de las funciones de forma. Las funciones de forma ya lo hemos definido. Dice, ¿cuánto es el desplazamiento en el primer nodo del elemento E? A ver, no les voy a hacer ver eso y calculen eso. ¿Cuánto es el desplazamiento en el primer nodo del elemento E? De un elemento cualquiera. Bueno, como no hay tiempo para... Entonces, ustedes pueden decir, ¿no? ¿Cuánto es el desplazamiento en el primer nodo del elemento E? ¿Qué diríamos? Habría que calcular n sub 1 y n sub 2, ¿no? ¿Alguien está escribiendo algo? No. Entonces, calculemos n sub 1.
¿no? Porque esto es función de n sub 1 y n sub 2, ¿no? Y también de q sub 1 y q sub 2. Muy bien. En el primer nodo del elemento E, sí vale menos 1. Entonces la definición de N1 es igual a 1 menos sí entre 2. O sea, 1 menos 1 entre 2. O sea, 2 entre 2, 1. N sub 1 vale 1. ¿Y cuánto vale N2? N2 vale, como ven, 1. En el primer nodo, sí vale menos 1. 1 más menos 1, 0. 0 entre 2, 0. Entonces N2 vale 0. Reemplazando acá, ¿no? U entonces será N1 por Q sub 1 más N2 por Q sub 2. O sea, N1 vale 1, 1 por Q sub 1 más 0 por Q sub 2. O sea, Q sub 1. Como hemos visto, como en el primer nodo, el desplazamiento tiene que ser por Q sub 1, ¿no? Como queríamos. Igual, en el segundo nodo, ¿no? O sea, cuando sí vale 1, ¿cuánto valdría U? ¿No? Entonces acá esto es 0, n sub 1 valdría 0, porque 1 menos 1 sería 0 entre 2, 0, ¿no? Y n2 valdría 1, o sea, en el segundo nodo, el desplazamiento sería q sub 2, como queríamos, o sea, como habíamos predefinido, ¿no? El desplazamiento en el primer nodo es q sub 1 y en el segundo nodo q sub 2. ¿Entienden? Muy bien. Bueno, notación matricial a este desplazamiento u lo podemos expresar matricialmente como igual a n por q, donde n es este vector fila, n sub 1 y n sub 2, que depende de las coordenadas, ¿no?, intrínsecas. N sub 1 es función de sí, n sub 2 también es función de sí, y ya está las definiciones. Y q es el vector columna, ¿no? ¿No? El vector columna para un elemento cualquiera, para un elemento E, ¿no? Significa simplemente el desplazamiento del primer nodo de ese elemento y Q sub 2 el desplazamiento del segundo elemento para ese elemento. El desplazamiento del segundo nodo para ese elemento. Muy bien, entonces, usando las funciones de forma, nosotros lo que estamos haciendo es este campo de desplazamientos desconocidos, porque los elementos finitos te permiten calcular estos desplazamientos en los nodos, pero no te permiten calcular el desplazamiento dentro de ese nodo, ¿no? Esto es desconocido. Entonces, usando los elementos finitos, podemos aproximar, ¿no?, una aproximación lineal de este campo de desplazamientos en forma lineal que dependen solo del primer nodo y del segundo nodo. Ya hemos visto cómo es uno. U es igual a n por q. N por q. Eso quiere decir el desplazamiento en cualquier punto, ¿no?, del elemento depende de estas funciones de forma, ¿no? Para ese elemento, este vector de los desplazamientos Q sub 1 y Q sub 2 es una constante, pues, ¿no? Es una constante. En las ecuaciones anteriores a Q, ¿no?, a Q en negrita y con minúscula, se le llama vector de desplazamiento del elemento, vector de desplazamiento del elemento, de un elemento cualquiera E, por si acaso. Puede verse que la transformación de X a E en la ecuación 3.4 puede escribirse en términos de n sub 1 y n sub 2 como esto, ¿no? Dice, puede verse que la transformación de X a E en la ecuación 3.4 puede escribirse en términos de n sub 1 y n sub 2, ¿no? O sea, podemos pasar, podemos hacer esto, lo que nos está diciendo. De esta ecuación 3.4 yo puedo pasar, ¿no?, a la inversa, pues, ¿no? Quiero hallar X en función de sí, ¿no? Quiero hallar X en función de sí. Me dice de que esa X, ¿no?, en función de sí es igual a n sub 1 por X sub 1 más n sub 2 por X sub 2, ¿no? Se puede demostrar por si acaso. Se puede demostrar, lo podemos hacer porque aquí hay espacio. Aquí está la definición de sí, quiero decir, quiero yo expresar X, ¿no? X. Entonces despejamos acá, pues, X. Muy bien, hay que hacerlo. Sería, miren, sería esto.
No hay. No está. Ah, no. Estamos fallando. Hablen, hablen, amigos. Ay, vamos a ver. ¿Qué sería? Primero tengo que restar, pues, ¿no? Sí. Sería sí, menos o más, más. Ahora sí, por, ¿no? Por x2 menos. Ustedes no deben de aceptar nada que no sea demostrado, ¿no? O sea, debieran ustedes de demostrar todo, porque a veces se puede cometer errores o simplemente les están engañando, pues, ¿no? Entonces, x acá quedaría más 1, ¿no? Más x sub 1. Muy bien. Así sería. Podríamos esto podemos pasar esto sí, a ver. Falta el 2, ingeniero. ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, ya. Estoy más mareado que... A ver. Ajá. Más 1 por x sub 2. Ah, ya. Esto es entre 2, ¿no? Vamos a ver. A ver, más 1. Ajá, eso es entre 2. Tiene razón el joven. Que todavía no estoy entrando en ambiente. Y ahora sí. Más x sub 1. O sea, no he dormido. Así que no. Mi cerebro estará un poco cansado. Ya. Eh, ahí. Muy bien. Ahora veamos cómo ¿no? Cómo lo, cómo lo, cómo lo transformamos a esto. Entonces aquí esto es x, lo voy a poner al lado derecho, al lado izquierdo quiero decir. Miren acá, acá podremos tener esto, ¿no? Voy a tener esto. Bueno, y tengo esto, ¿no? Acá tendría menos, pues, ¿no? Si quieren menos, ¿sí? Menos, miren, x sub 1. Estoy simplemente multiplicando ese más 1 por este x2 y por este x1. Por esta parte sería, ¿no? Lo voy a copiar y luego lo elimino. Así sería. Y ahora factorizamos x sub 1. Factorizando x sub 1, ¿qué sería? Multipliquen si quieren acá pues por 2, ¿no? Por 2 y entre 2. Tengan paciencia, jóvenes.
entre 2. Muy bien. Ya. Creo que ya está. Acá, como les digo, factorizo. ¿Qué factorizo? X sub 1. Pero puede factorizar X sub 1. Voy a factorizar X sub 1. Más le voy a poner. ¿Está bien? Más y factorizo X sub 1. X sub 1 por ya esto, ¿no? Pero primero voy a poner paréntesis acá. Menos el de ahí, por si acaso. Uy, qué hecho. Cortar. Y acá pongo 2 entre 2. Y lo voy a poner 2 entre 2. X1 medios, aunque sea, para ya no estar este. Esto se va por eso. Eso yo voy a factorizarlo ya. Entonces acá sería 2, ¿no? 2 y esto sería menos, ¿no? Menos e más 1. Quieren así para hacerlo así. Muy bien. Entonces, en definitiva tenemos esto. Ahí, esto es, como ven, 2 menos 1, 1. 1. Esto es menos c. O menos sí, mejor dicho. Hablando con propiedad. Muy bien, y esto, 1, si quieren lo ordenan. 1 más sí. 1 más sí, ¿no? Por x sub 2. 1 más sí entre 2 es, por definición, n sub 1, ¿no? Aquí está. Allá, aquí es, esto es n2. 1 más e entre 2 es n2 y esto 1 menos e entre 2 está perfecto. Está. Ya por las definiciones, si ustedes se dan cuenta de que eso es, esto es n sub 1, voy a ordenarlo, eso lo puedo pasar acá, no hay ningún problema. 1 menos sí entre 2 es n sub 1, ¿no? N sub 1. Entonces, todo esto es n sub 1. Aquí. Sí. Miren, esto 1 menos sí entre 2 es n sub 1. N sub 1 por x sub 1. Más, esto es n sub 2, si quieren la definición, ahí está la definición. 1 más sí entre 2, ¿no? Más n sub 2 por x sub 2. Listo, como queríamos demostrar, ¿no? Como queríamos demostrar, ya está demostrado entonces. Ya está demostrado. A esta formulación se le llama formulación isoparamétrica, ¿no? Porque tanto los desplazamientos, ¿ya? Los desplazamientos como las coordenadas, vamos a decir, tienen la misma forma. Tienen la misma forma, ¿no? El campo de desplazamiento es igual a n sub 1 por q sub 1 más n sub 2 por q sub 2. Y el x es n sub 1 por x sub 1 más n sub 2 por x sub 2, ¿no? Muy bien. Dice, comparando las ecuaciones 3.7a y 3.9, vemos que el desplazamiento u y la coordenada x son interpoladas dentro del elemento usando las mismas funciones de forma, n sub 1 y n sub 2.
A esto se le llama formulación isoparamétrica, ¿no? De iso igual, con los mismos parámetros. En general dice, las funciones de forma deben satisfacer lo siguiente. O sea, en términos matemáticos, ¿qué son unas funciones de forma? Uno, sus primeras derivadas deben ser finitas dentro de un elemento, ¿no? O sea, no puede ser infinitas, ¿no? Dos, los desplazamientos deben de ser continuos a través de la frontera del elemento, ¿no? O sea, sus primeras derivadas tienen que ser finitas, o sea, no pueden ser infinitas ni cero. Y además los desplazamientos deben de ser continuos a través de la frontera del elemento. O sea, tiene que haber continuidad de un elemento a otro, ¿no? Esas son las funciones de forma. Los movimientos de cuerpos rígidos no deben generar ningún esfuerzo en el elemento, ¿no? O sea, si un cuerpo se mueve como cuerpo rígido, no debe de generar ningún esfuerzo. Dice, la relación de formación unitaria, si haya desplazamiento de la ecuación 3.2 es, ¿no? Epsilon, eso sí es epsilon, es igual a la derivada de u con respecto a x, ¿no? Esas son la relación unitaria versus desplazamiento. Al usar las reglas de la cadena de la derivación, resulta que nosotros podemos utilizar las reglas de la cadena, que epsilon es derivada de u con respecto a psi por derivada de psi con respecto a x, ¿no? Entonces, de la relación entre x y psi, en la ecuación 3.4 tenemos, o sea, podemos hallar esto, ¿no? En la ecuación, ya hemos visto en la ecuación 3.4, vamos a la ecuación 3.4, ¿no? Esta es la ecuación 3.4. Derivemos psi con respecto a x. Entonces, derivada de psi con respecto a x es igual sería 2 sobre x2 menos x1, ¿no? Esa sería la derivada. Entonces, la derivada de psi con respecto a x es igual a 2 sobre x2 menos x1. Muy bien. Esa es la derivada de psi con respecto a x. O sea, ya tenemos esto, ¿no? Además, como u es igual a n sub 1 por q sub 1 más n sub 2 por q sub 2, reemplazándolo por definiciones de estas funciones de forma 1 menos psi entre 2 por q sub 1 más 1 más psi sobre 2 por q sub 2, tenemos, ahora hagamos la derivada de u con respecto a psi. Entonces, derivando esto, ¿no? La derivada de u con respecto a psi, acá sería menos psi medios, ¿no? Menos psi medios por q sub 1, ¿está bien? Menos psi medios por q sub 1, más psi medios por q sub 2. En otras palabras, q sub 2 menos q sub 1 entre 2. Sí la están parando, ¿no? Esa es la derivada de u con respecto a psi. Muy bien, ya tengo la derivada. Entonces yo ya puedo obtener, reemplazando acá, ¿no? De u con respecto a psi por la derivada de psi con respecto a x, y como yo ya tengo estos dos, puedo multiplicarlos, ¿no? Entonces el epsilon, la deformación unitaria será pues, ¿no? A esto, menos q sub 1, lo he ordenado así para que vean cómo lo podemos expresar matricialmente, ¿no? Menos q sub 1 más q sub 2 entre 2 por 2 entre x sub 2 menos x sub 1. O sea, esto. Entonces, multiplicando esos dos, 2 con 2 se van, pues, ¿no? 2 entre 2, 1, y queda en el numerador menos q sub 1 más q sub 2, y en el numerador queda x sub 2 menos x sub 1. Bien. Si se dan cuenta, también esta es la longitud del elemento, ¿no? La coordenada de x2 menos la coordenada de x del nodo 2 menos la coordenada de x del nodo 1, esa es la longitud del elemento, por si acaso. Entonces, como ven, la deformación unitaria es igual, ¿no? A la deformación, pues, que sufre el elemento entre la longitud original del elemento. Eso es por resistencia material, solo que acá estamos expresando como funciones de nodo, ¿no? Q sub 2 menos Q sub 1, esa es el alargamiento o el acortamiento de la barra, ¿no? Entre la longitud de la barra, entre la longitud original de la barra. Acá lo estamos expresando como estas funciones, ¿no? Epsilon es igual a menos q sub 1 más q sub 2 entre x sub 2 menos q sub 1. Podríamos decir q sub 2 menos q sub 1, ¿no? Eso no nos trae ningún problema. Solo que para que lo podamos expresar matricialmente, lo escribe así, ¿no? La ecuación anterior se puede escribir así. Epsilon, o sea, la deformación unitaria es igual a B, a una matriz B por Q, ¿no? Donde la matriz B de 1 por 2, ¿no? Donde la matriz B es de 1 por 2, o sea, es un vector, ¿no? Un vector de una fila con dos columnas.
llamada matriz de deformación unitaria, raya desplazamiento del elemento está dado por esto, ¿no? 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por, esto es una matriz, menos 1, 1, ¿no? Y Q es igual, ya esto es el vector de desplazamiento, ¿no? En el sistema de coordenadas locales, o sea, Q sub 1, el desplazamiento del nodo 1, y Q sub 2, el desplazamiento del nodo 2, de un elemento cualquiera. Lo pueden escribir así como vector columna, o como la transpuesta de este vector fila, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí ya lo estamos expresando matrizalmente. Miren, aquí está la definición de B, de la matriz B, y por definición el vector Q es un vector columna, ¿no? Cuando es con minúscula se refieren solo tiene 2 grados de libertad para cada elemento tiene 2 grados de libertad, están expresados con estas Qs minúsculas por si acaso. Ahora el esfuerzo de la ley de Hooke, ustedes saben de que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad, ¿no? Por épsilon, pero épsilon es la deformación unitaria, pero épsilon ya hemos visto que es B por Q, entonces el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad, un número real, por B por Q. Las expresiones U, ¿no? Igual a N por Q, hemos visto, ¿no? Las expresiones U, el desplazamiento es igual a N por Q, épsilon, B por Q, esfuerzo, el módulo de C por B por Q, relacionan desplazamiento, ¿no? Este es el desplazamiento, deformación unitaria y esfuerzos respectivamente en términos de los valores nodales, o sea, en términos de Q. Entonces, si ustedes tienen los desplazamientos de los nodos, podemos hallar los desplazamientos en cualquier punto, podemos calcular las deformaciones unitarias y también podemos calcular los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos en el elemento. Y solo dependen de estos valores nodales, valores de Q, valores de los desplazamientos en los nodos, pues, ¿no? Ahora, con estas deducciones, los reemplazaremos en la expresión de la energía potencial de la barra para poder hallar la matriz de rigidez y la de la carga. O sea, ya tenemos, miren, todas las expresiones del desplazamiento, de la deformación unitaria y de los esfuerzos. Ahora, nos vamos a la ecuación de la energía potencial, ¿no? Y hallamos esas integrales, pues, ¿no? Hallamos las integrales. El enfoque de la energía potencial. La expresión general para la energía potencial dada en el capítulo 1 es igual a esto, ¿no? Pi mayúscula es igual a 1 medio de la integral, ¿no? De la integral, esto es la deformación unitaria, no, la energía potencial unitaria por el volumen, ¿no? Esto es en términos de energía por unidad de volumen. Si lo multiplicamos por el volumen, por el diferencial de B, que en este caso es área por diferencial de X, y en cada elemento hemos visto de que el área es constante. A, le vamos a llamar, ¿no? Entonces el diferencial de volumen lo transformamos en A por diferencial de X. Menos el trabajo, ¿no? El trabajo de los diferentes tipos de fuerzas. Menos U, el desplazamiento, por la fuerza volumétrica por el diferencial de volumen, menos el trabajo de las fuerzas de tracción, que en este caso la fuerza T ya está en función de X, ¿no? El desplazamiento U por esta fuerza, menos el trabajo de las cargas puntuales. Muy bien, esa es la expresión de la energía potencial, que lo puedes repasar en el capítulo 1, pues, ¿no? Para eso, justamente, ustedes decían, estamos ya en el curso. Sí, yo les había dicho, ¿no? Sí, ya estamos en el curso. Justamente vamos a usar el enfoque de la energía potencial, pero ahora vamos a usar pues las expresiones ahora que hemos hallado de sigma, de U, ¿no? Para poder hacer estas integrales, ¿entienden? Y como hemos visto, hemos hallado estas expresiones para un elemento E cualquiera. Para un elemento E cualquiera. Entonces, miren, como el continuo ha sido discretizado en elementos finitos, la expresión para phi es entonces, o sea, nosotros hemos discretizado, ¿no? Por ejemplo, para ese problema continuo, para ese modelo inicial, teníamos 4 elementos, ¿no? 4 elementos. Entonces, integramos dentro de cada elemento, ¿no? Pero sumamos de un elemento a otro, pues entonces la energía potencial se puede expresar como la sumatoria, ¿no? En todos los elementos de esta energía de deformación unitaria, o la energía potencial, la energía de deformación unitaria U, ¿no? Menos la sumatoria en todos los elementos del trabajo de las fuerzas volumétricas, del trabajo de las fuerzas de tracción
deformación y el trabajo de las cargas puntuales. Darse cuenta de que las cargas puntuales habíamos dicho de que en cada punto donde veamos las cargas puntuales hay que aplicar unos nodos. Entonces esos U, esos desplazamientos en forma general se convierten en las QIs, porque por nuestra condición estamos diciendo donde veamos cargas puntuales, en esas ubicaciones hay que ponerle nodos. Entonces en los nodos estos U son desplazamientos en esos grados de libertad, por eso ya los reemplazamos por Q sub I. Muy bien. Ahora, como se trata de problemas unidimensionales, también, bueno, vamos a ver de que la Q transpuesta, como este sigma, digo, es un escalar, su transpuesta también es solo un escalar, ¿no? La U también solo es en una dimensión, solo se mueve en X, entonces esa transpuesta también será solo un escalar, no habría ningún problema. Solo estamos sumando, ¿no? Hacemos integrales dentro de cada elemento y sumamos por todos los elementos, ¿no? Esa sería la energía potencial de toda la vaga, de toda la estructura, ¿Quiénes molestan? Bueno, el último término supone que las cargas puntuales P sub I están aplicadas en los nodos. Esta suposición hace la presente deducción más simple con respecto a la notación y también es una práctica común en el modelado. La ecuación anterior, la 3.18a, puede escribirse como la energía potencial es igual a la sumatoria, ¿no?, de la energía de deformación unitaria, ¿no?, U, en cada elemento, menos la sumatoria de las cargas de fuerza volumétricas, menos la sumatoria de las fuerzas, ¿no?, del trabajo de las fuerzas de tracción, menos el trabajo de las fuerzas puntuales. Donde U sub E, ¿no?, es igual a esto, pues, ¿no?, un medio de la integral de sigma E por epsilon por el diferencial de volumen, que en este caso es A por diferencial de X. Dice, es la matriz de deformación unitaria del elemento. Muy bien. Es la energía de deformación unitaria del elemento. Matriz de rigidez del elemento. Vamos a hallar entonces ahora la integral. Considerando el término de energía U sub E, que es igual a esto, ¿no?, un medio de la integral de sigma transpuesta por epsilon por A por diferencial de X, ¿no? Sustituyendo, dice, sigma por E por B por Q. Como vamos a expresarlo, claro que este sigma, viéndolo así, es solo un escalar, pero en forma matricial es esto, ¿no? E por B por Q, y la deformación unitaria es B, esa matriz B por Q. Muy bien. En la expresión anterior resulta, o sea, vamos a reemplazar el sigma por esto. Ya hemos dicho, la transpuesta de un producto es la transpuesta de cada uno de estos elementos, pero en orden inverso, ¿no? Entonces, la transpuesta de sigma será pues Q transpuesta por B, ¿no?, por B transpuesta. Muy bien. El módulo de las piezas es un escalar, no le hace ningún problema, solo está multiplicando. Y el épsilon, la deformación unitaria es B por Q, por A de X. Muy bien. Como Q, ¿no? En el modelo del elemento finito, dice el área de la sección transversal del elemento E, denotada por A sub E, ¿no? El área de la sección transversal del elemento, dentro del elemento es constante, pues, ¿no? Además, B es una matriz constante. Hemos visto de que la matriz B es una constante, si quieren ven acá, menos 1, 1, sobre la longitud del elemento, ¿no?, X2 menos X1. Entonces, en el modelo del elemento finito, el área de la sección transversal del elemento E, denotada por A sub E, ¿no?, el área del elemento es constante. Además, B es una matriz constante. La transformación de X a E, así digo, en la ecuación 3.4 nos da. Entonces, acá hay que hallar el diferencial de X, ¿no?, el diferencial de X. Muy bien, vamos a la ecuación esta. Acá tenemos, ¿no? Acá tenemos la diferencial de psi con respecto a X. Es igual a 2 sobre X2 menos X1. Entonces, el diferencial de X, ¿a qué será igual?, ¿no? Será igual a X sub 2 menos X sub 1 paréntesis entre 2, ¿no?, por diferencial de E. Eso sería el diferencial de X. Entonces, vamos a reemplazar acá
ese diferencial de x, ¿no? Acá tenemos eso. Entonces, el diferencial de x es x2 menos x1 entre 2 por diferencial de psi. O en otras palabras, el diferencial de x, esto es la longitud del elemento. x2 menos x1 es la longitud del elemento. Entonces, el diferencial de x es la longitud del elemento entre 2 por diferencial de psi. Entonces, reemplazamos acá, ¿no? Donde dice menos 1 es menor o igual que psi y psi es menor que igual que 1. Y la longitud del elemento es la longitud del elemento, ¿no? La longitud del elemento es igual al valor absoluto de x2 menos x1. Muy bien. Entonces, este Q transpuesta por Q pueden salir fuera del integral. ¿Por qué? Porque para dentro del elemento esos son constantes, ¿eh? Son constantes y puede salir. Entonces, la energía de deformación unitaria U sub E del elemento se escribe ahora en esta forma. U sub E es igual a 1 medio de Q transpuesta y vamos a sacar todos los elementos constantes, ¿no? A, el área del elemento. Hemos visto que el diferencial, el dx, lo podemos es igual a longitud del elemento entre 2 por diferencial de E, ¿no? Entonces, la longitud del elemento también sale afuera, longitud del elemento entre 2. El módulo de elasticidad es también constante. Esta matriz B también es constante, puede salir B transpuesta por B. Y vamos a integrar simplemente, nos queda solo esto, pues, ¿no? La integral del diferencial D. Y hemos visto, integrando en toda la longitud, nosotros tenemos que variar el psi desde menos 1 hasta 1. Muy bien. Entonces, ahora integremos esto, porque todo esto es constante, donde epsilon es el módulo de ion del elemento E. Notando, si integramos esto, la integral de esto es pues solo psi, ¿no? Psi varía desde menos 1 a 1, sería 1 menos menos 1, es 2. Esta integral vale 2. Y sustituyendo, dice, el valor de B dado por la ecuación 3.15, obtenemos esto, ¿no? 1 medio de Q transpuesta por A por LE, ¿no? Por LE, esto ya es 2, 2 entre 2 se van, ¿no? El módulo de elasticidad. Y ahora vemos B transpuesta, ¿no? Si B era esto, 1 entre x2 menos x1 menos 1, 1, su transpuesta será menos 1, 1, pues, ¿no? Por esto es un número, ¿eh? Entonces, menos 1, 1 por la longitud del elemento, si quiere. Entonces, vemos que tenemos 1, menos 1, 1 por b, ¿no? Y b es menos 1, 1. X2 menos X1 por X2 menos X1 es la longitud del elemento al cuadrado. No importa si X2 es negativo y X1 positivo, no importa. Al multiplicar se va a convertir en un número positivo, ¿no? Y eso lo podemos expresar como la longitud al cuadrado, porque X2 menos X1, valor absoluto, es la longitud del elemento. Muy bien, entonces tenemos esto. Entonces, la energía de deformación unitaria del elemento es igual a esto. Y ahora hagamos este productito, pues, ¿no? De estas dos matrices, o de esos dos vectores. Entonces, menos 1, 1, menos 1, primera fila por primera columna. Menos 1 por 1, 1. Muy bien. Primera fila, segunda columna. Menos 1 por 1, menos 1, ¿no? Ya tenemos la primera fila. Como se dan cuenta, esto es 2 por 1, y esto es 1 por 2. Nos tiene que salir este producto de 2 por 2, pues, ¿no? Entonces, primera fila, primera columna, este elemento. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1. Ahora, 1 por menos 1, menos 1. Y 1 por 1, 1. Muy bien, ahí está todo. Un medio de Q transpuesta, ¿no? Por A, por la longitud. Pero longitud entre longitud al cuadrado, L va abajo. Y acá queda E, ¿no? Listo. Entonces, la ecuación anterior es de la forma esta, ¿no? La energía de deformación del elemento es igual a un medio de Q transpuesta, esto, a todo esto, le vamos a llamar K del elemento por Q. A esto, donde la matriz cae, ¿no? Esto, ¿no? Donde la matriz cae, desde aquí del elemento está dado por esto.
O sea, la matriz de rigidez del elemento, de un elemento cualquiera, es igual al área de la sección transversal del elemento por el módulo de elasticidad del elemento entre la longitud del elemento por esa matriz, que es de 2 por 2, ¿no? 1 menos 1 menos 1, 1. Muy bien, entonces ya hemos hallado la matriz de rigidez del elemento. Entonces, para eso nos ha servido las funciones de forma, ¿no? Las funciones de forma que hemos definido de acuerdo a las coordenadas intrínsecas, ¿no? Así, para eso hemos integrado y hemos hallado ya para cualquier elemento. Nosotros no hemos dicho para el elemento 1, ¿no? Es para cualquier elemento. O sea, la fórmula para hallar la matriz de rigidez de cualquier elemento es esta, ¿no? Es esta. Muy bien. Esa es la matriz de rigidez del elemento. ¿Qué significa rígido? Para una fuerza dada o para un esfuerzo dado, un material es más rígido si tiene menor deformación que otro, ¿no? O sea, a cuerpos de la misma área de sección transversal le aplicamos el mismo esfuerzo, entonces el material más rígido significa que se deforma menos, y el material menos rígido se va a deformar más, pues, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos la matriz de rigidez del elemento. A ver, acá hay un problema, hay que hacerlo. Dice, la idea en estos cursos, siempre matemáticas, concreto, ¿no? Cálculo. La idea es resolver en vivo y en directo para que se puedan ver los problemas, para que puedan ver cómo se resuelve, ¿no? Porque si no, no tiene sentido traer unas diapositivas. Eso será pues en cursos de exposición teórica, eso lo hace Chat, GPT Chat, lo hace eso. Le dicen, ¿no? O sea, la computadora y lo hace. Una exposición cualquiera. Ejemplo 3.1. Dice, considere la barra en la figura P3.1. El área transversal es de 1.2 pulgadas, ¿no? Y el módulo de ion es igual a 30 mega PSI, ¿no? PSI. Si Q sub 1, o sea, el desplazamiento del nodo 1 es igual a 0.02 pulgadas y Q sub 2 es igual a 0.025 pulgadas, determine a mano, dice. El desplazamiento en el punto P, la deformación unitaria epsilon y el esfuerzo sigma, la matriz de rigidez del elemento, la energía de deformación unitaria del elemento. Vamos a hacerlo así. No trato de que no vean eso para que vean el proceso. Entonces, dice, el desplazamiento en el punto B. El desplazamiento en el punto B. Miren, a ver, ¿cómo hallamos el desplazamiento en el punto P? Transformemos, en primer lugar, a ver, vamos a partir de atrás para adelante, ¿ya? Eso se llama ingeniería inversa. A ver, le pone un nombrecito. Vamos a partir de esto. El desplazamiento U es igual a N sub 1 por Q sub 1. Está en las fórmulas que hemos reducido más N sub 2 por Q sub 2. Por si acaso, por ejemplo, las represas, ¿no? ¿Para qué podría servir esto? Las represas y otros tipos de estructuras, lo que se mide, no se puede medir esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos se calculan por ese caso, pero podemos medir las deformaciones, ¿no? O los desplazamientos. ¿Entienden? Si medimos los desplazamientos, podemos hallar las deformaciones unitarias. Teniendo las deformaciones unitarias, podemos hallar los esfuerzos en una estructura. Y normalmente en represas, por ejemplo, de tierras, lo que se hace es justamente medir esos desplazamientos, ¿no? Viendo los desplazamientos, hallamos que las deformaciones unitarias. Teniendo las deformaciones unitarias, podemos hallar los esfuerzos. Muy bien. El desplazamiento en cualquier punto dado está dado por esta fórmula, n sub 1 por q sub 1 más n sub 2 por q sub 2. Entonces tenemos que hallar, ¿no? ¿Cuánto vale n sub 1 y n sub 2 en el punto P? Pues
¿no? En el punto P. Y además, n sub 1, n sub 1, n sub 1 está dado por esta fórmula, ¿no? N sub 1, a ver, n sub 1 vale 1 en el nodo 1, entonces esto es igual a así. No es necesario que memoricen porque incluso para el examen ustedes van a usar eh, todos los apuntes, esta texto. Ya, n sub 1 está definido así, ¿no? Y n sub 2 es igual a esto. Poner acá más espacio. 1 más sí entre 2. Bien, esa es la definición de n sub 1 y n sub 2. Entonces, ahora encontremos cuánto vale E, pues, ¿no? En, este, en este punto P. Y para eso utilizamos la ecuación 3.4, si mi memoria no falla. La idea, esa epsilon es igual a ¿qué? A 2, si mal no me acuerdo, 2 entre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1 menos 1. Muy bien. Pues miren, ya tenemos E. Ahora entonces calculemos E para el punto P. Pues. Sí, digo, calculemos sí para el punto P. Muy bien. Pues reemplazamos nomás. Acá ya tengo sí. Miren, 2 entre x sub 2. X sub 2 es la coordenada x del nodo 2. ¿Cuánto vale? Se supone, miren, de que x viene desde acá, pues, ¿no? Porque acá vale 15, acá vale 23, ¿no? Y acá vale 20. ¿Cuánto vale x sub 2? La coordenada x del nodo 2. ¿Cuánto vale? Participen. La idea es multiplicar 23, ingeniero. 23, ¿no? Menos la coordenada x del nodo 1, que vale 15. La coordenada del nodo, la coordenada x, pues, ¿no? Del nodo P, ¿cuánto es? 20. Menos 15. ¿Eso a cuánto vale? $0.25. Miren, el sí vale para el punto P vale 0.25. Entonces ahora ya puedo calcular n sub 1 y puedo calcular n sub 2. Entonces reemplazo n sub 1, reemplazo por esto, por 0.25 y me sale cuánto. 0.375. Y acá 0.375
0.625. Entonces ya tengo los valores de n sub 1 y n sub 2. Si ustedes son buenos observadores, dense cuenta, si sumaran n1 más n2, ¿cuánto tendrían? Sumen acá, en forma general, n1 más n2. ¿Cuánto sale? La unidad, ingeniero. 1, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces acá hemos calculado y comprueben 0.375 más 0.625, ¿no? Es n1 más n2 sale 1. Siempre, por si acaso. Como una observación también. Muy bien, entonces ya tengo n1, n2. Tengo, miren, los desplazamientos. Me dan, ¿no? El desplazamiento del punto del nodo 1. Me dicen que se ha desplazado 0.02. O sea, esto podemos medir, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una represa al inicio de la construcción, sabemos las ubicaciones de esos puntos. Cuando pase un tiempo, nosotros podemos medir estas deformaciones, ¿no? Cuánto se ha desplazado. Podríamos medir esto. Del nodo 1, del nodo 2. ¿Entienden? Entonces acá, ya nos dan, tengo Q sub 1, Q sub 2, yo puedo determinar el desplazamiento del punto P, ¿no? Muy bien, el desplazamiento, como hemos visto, es igual a esto. Reemplazo esos valores que he calculado y tendría el desplazamiento, cuánto se desplaza el punto P, conociendo los desplazamientos en los nodos, ¿no? N1 vale 0,375. Por Q sub 1 vale 0.02 pulgadas. 0.02 más n sub 2, que vale esto. Por Q sub 2, que vale 0.025. 0.025. Entonces, ¿cuánto se desplaza el punto P? Dado por esto, ¿no? Se desplaza, ¿no? Se desplaza 0.023 pulgadas. Listo. Ese es el desplazamiento del punto P. En el pasado eso. Dice la deformación unitaria epsilon y el esfuerzo sigma, ¿no? Si quieren, utilizamos las definiciones que hemos hallado, o si quieren, por resistencia de materiales, ustedes saben qué es la deformación unitaria, ¿no? Utilicemos esto, pero la deformación unitaria es simplemente la deformación de la base entre la longitud de la base original, ¿no? Y la deformación de la base en este caso será Q sub 2 menos Q sub 1. Eso sería la deformación de la base, ¿entienden? Entre la longitud original sería X sub 2 menos X sub 1, ¿no? Eso. O si no, utilizamos estas fórmulas, pues, que es lo mismo, por si acaso. Que es lo mismo, ¿no? Aquí esto, la deformación unitaria, que es Q sub 2 menos Q sub 1 entre X2 menos X1. Pero ¿qué es la deformación unitaria? Pues, ¿no? Es la deformación unitaria entre la longitud. Entonces, ¿qué nos piden acá? La B, la deformación unitaria epsilon y el esfuerzo sigma, ¿no? La deformación unitaria y el esfuerzo. Entonces, la deformación unitaria lo calculamos por esta fórmula. Ahí nomás ya. No sé si podré, pero bueno. Creo que no, pero a ver, vamos a ver. No se puede. Hay que hallarlos. Vamos de nuevo. Entonces, la deformación unitaria epsilon, con esto vamos a trabajarlo, es igual a 1 sobre x2 menos x1 por
Si quieren así, o si no, con la fórmula matricial, ¿no? Pero, bueno, ya hemos avanzado. No hubiéramos hecho por la forma matricial, pero bueno, lo vamos a hacer así ahora. Entonces, emplazando, ahí, y esa es la deformación unitaria. Y sub 2, el 23, si no mal recuerdo, esto es 15, ¿no? 23, ¿no? X sub 2. X sub 2, 23 es 15. Muy bien. Q sub 1 vale 0,02. Menos 0,02 más Q sub 2, ¿no? Es 0,025. Y eso es igual. Como se dan cuenta, esta es la deformación, es el alargamiento en este caso. 0,025 menos 0,02 será 0,005, ¿no? Ese será el alargamiento, pulgadas, entre la longitud original. Esa es la deformación unitaria, ¿no? No tiene unidades, por si acaso. Esa sería la deformación unitaria. Bien, eso es unidades de longitud sobre longitud. Esa es la de el alargamiento o el desplazamiento, ¿no? De toda la base. Y será 0,005 entre 8, ¿no? 0,005 pulgadas, pues, ¿no? Entre 8 pulgadas. Eso es 0,000625, ¿no? No tiene unidades. Muy bien, ya está. Y el esfuerzo, por la ley de Hooke, ustedes saben de que el esfuerzo simplemente es el módulo de elasticidad, ¿no? El módulo de elasticidad por E, por epsilon. El esfuerzo en este caso igual al módulo de elasticidad. ¿Cuánto vale el módulo de elasticidad? 30 megapsi, ¿no? 30 megapsi por esto, por la deformación unitaria. .018, ¿no? Mega PSI, porque tiene las mismas unidades que el módulo de elasticidad, porque el epsilon no tiene unidades, ¿no? Y si quieren, si lo convierten esto a PSI nada más, y entonces esto por 10 a la 6. Un mega es 10 a la 6. Sería 18.750, ¿no? P6. P6, ¿no? O sea, pulgada, libra sobre pulgada cuadrada. Ese sería el esfuerzo. Ya tenemos la parte B. La parte C, la matriz de rigidez del elemento. La matriz de rigidez del elemento. La matriz de rigidez del elemento, ya hemos hallado la fórmula para la matriz, es esta. La matriz de rigidez del elemento es esa, entonces hallemos la matriz de rigidez. Simplemente desplazando, pero no. La matriz K, si quieren K del elemento, y le ponen como superíndice, pero mejor le usamos subíndice.
cada elemento. Esto negrita. Es una matriz, ¿no? Según esto es igual a el área de la sección transversal del elemento. Ya lo voy a poner. El área, ¿cuánto vale el área? El área tiene 1.2 pulgadas cuadradas, ¿no? 1.2 pulgadas cuadradas. 1.2 pulgadas cuadradas por el módulo de elasticidad es 30 megas, ¿no? 30 megas PSI. 30 megas PSI. Lo voy a trabajar en estas. Lo podemos trabajar así, lo podemos dejar así, con 30 ¿y en qué unidades sería la matriz de Gauss? Mira, área por el módulo de elasticidad, 1.2, ¿no? Sería fuerza por unidad de longitud, ¿no? Esto, el área por el módulo de elasticidad tiene unidades de fuerza. Fuerza entre unidades de longitud. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto tiene? ¿Cuál es la longitud del elemento? Sería 23 menos 15, ¿no? 8. 8 pulgadas. ¿Sí? Todo eso por esta matriz. Uno, menos 1, menos 1. ¿Se dan cuenta? La matriz de Gies es simétrica, ¿no? Esta es la diagonal, menos 1 se repite. Eso sería, ¿no? ¿En qué unidades si quieren lo multiplican? A ver, vamos a ver. 4.5, ¿no? Si quieren lo escribimos así. Multiplicando esto es igual a 4.5. 4.5, o sea, 4.5 por 1, 4.5. 4.5 por menos 1, menos 4.5. Menos 4.5 y 4.5. ¿En qué unidades? Por si acaso, ¿no? Ahí tienen que ser congruentes, ¿eh? Esto está en mega PSI, ¿no? Mega PSI. Por 1.2 pulgadas sería pues megapons, ¿no? Megalibras entre, entre longitud, o sea, megalibras, así lo voy a poner, megalibras, ¿no? Entre todo eso, mega por, esto es megalibras, megalibras, punches, megapelo, voy a poner, entre pulgadas, ¿no? Esas serían las unidades, ¿ya? Megapunch entre inch, o sea, megalibras entre pulgadas. Y si quieren, para no estar utilizando esa mega, de repente hay un error, lo multiplicamos por este, ¿no? Por 1.000.000, pues. A ver, voy a copiarlo nomás acá. Si lo multiplicamos por 1.000.000 por 1 mega, entonces sería 4.5 por 10 a la 6, ¿no? A la 6, así que eso significa por 10 a la 6. ¿No? Le agregaríamos a todos estos. Y las unidades ya serían, por si acaso, si quisiéramos las unidades de la matriz de Gies, es libras o punch entre pulgadas. Bien. Ese es punch, ¿no? P-O-U-N-D, ¿no? Entre pulgadas. O libras sobre pulgadas. Eso sería. O sea, las unidades de una matriz de Gies es fuerza sobre unidad de longitud, ¿ya? Esas son las unidades de la matriz de Gies. Ya está, esa es la matriz de Gies del elemento. Y la energía de deformación unitaria en el elemento, ¿no?
la energía de deformación unitaria en el elemento. ¿Están ahí todavía? Están. Entonces, la energía de deformación unitaria ya lo hemos hallado acá, versión para esto. Aquí está. Lo haremos así en forma vectorial o así como quieran. Vamos a hallarlo así. Esa es la energía de deformación unitaria del elemento. Entonces, miren, vamos a ver cuál es Q. Q es un vector de este tipo. Un vector lo voy a poner en negrita, como está ahí. Q es igual a un vector columna. Con Q es Q sub 1, Q sub 2, ¿no? Eso está acá también. Porque le das yo para allá. Vamos a escribir. No está, creo. Ah, bueno, lo vamos a escribir. No hay. Q, por si acaso, es simplemente el vector columna de los desplazamientos, ¿no? Un elemento. Q1 y Q2. 1, 2. Entonces Q, en nuestro caso, es igual a este vector columna. Q1 es 0.02, ¿no? Pulgadas. Y Q2 es 0.025. Mal no me acuerdo. 0.2 y 0.025. Muy bien. Ese es el vector Q. Entonces la energía de deformación unitaria podemos hallarlo así, ¿no? Con esto. Reemplazándote, haciendo estos productos, ¿no? Quieren, lo hacemos a mano. Yo creo que lo podemos hacer a mano, no hay ningún problema. Q sub E igual a esto. Medio por Q transpuesta. Si yo transpongo esto, sería un vector columna, pues, ¿no? Un vector fila, quiero decir. Entonces, voy a transponer, eso va a ser de 1 por 2. Q transpuesta, transpongo 0.02, ¿no? Por 0.025. Ya tengo la Q transpuesta por la matriz de rigidez del elemento, que es de una matriz de 2 por 2, que es esta, ¿no? Que es esta. Aquí ya trabajo con esto. Por Q. Entonces, eso sería. Hagamos esas operaciones. Vamos a hacerlo a mano. Una fila, ¿no? Una fila. Esto es 1 por 2, esto es 2 por 2. Una por 2, 2 por 2. Sería de 1 por 2, ¿no? De 1 por 2. Que sería así más o menos. El producto. De una fila por 2 columnas. Muy bien, eso sería este primer producto. O sea, 0.0, digámoslo acá aunque sea, 0.02 por esto,
Entonces estoy bien acá, 4.5 por 10 a la 6, ¿no? Sí, ¿no? 4.5 por 1e a la 6. 4.5, ¿está bien? Ya. Esto menos esto 0.02, ¿no? 0.025, ¿están viendo? Esto por esto, más por menos menos, 0.025 por esto. ¿Está bien? Y luego esto mismo, pero ahorita vamos a verlo cómo se transforma. 0.02 por, esto sería menos, ahora, menos, ¿no? Más por menos menos, y esto es más, ¿no? Más. Por todo esto. No es necesario todavía utilizar computadora, como ven, lo podemos hacer a mano. ¿Esto cuánto vale? Eso es esto y esto. Y por esto. Miren, esto es 1 por 2 y esto es 2 por 1, entonces va a salir un 1 por 1, ¿no? Pues hagamos eso. La energía es un escalar, por si acaso. Por eso, mira, 1 por 2 por 2 por 1, entonces 1 por 1. Esto sería igual a esto por esto. Más esto por esto. Entonces, ahí está la energía de deformación unitaria, que es eso, ¿no? 56.25. ¿En qué unidades? 56.25, ¿qué? Era libras por pulgada, ¿no? Se dan cuenta, la matriz de Excel era libras sobre pulgada. Esas son pulgadas, entonces libras. Por eso tienen que ser pulgadas, libras por pulgadas. Libras, raya, pulgadas, ¿no? O sea, unidades de energía o de trabajo, pues libra, fuerza por longitud, ¿no? Eso sería. A ver, veamos 0.25, ahí está, 18.000, la matriz de rigidez, ¿no? Pulgadas por libras o libras sobre pulgadas. Muy bien, hemos hecho este ejercicio y ahí nos quedamos, jóvenes. Ahí nos quedamos. Voy a borrar algo, lo que hemos hecho. Esto lo voy a borrar, que es lo mismo. Listo.
Ya, jóvenes, ahí nos quedamos. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Buenas noches. Hasta mañana, ingeniero. Ingeniero, buenas noches, disculpe. Sí, dime, Adolfo. No sé si puede compartir la grabación de esta clase, ingeniero, un favor. Creo que estaba grabando la clase, ingeniero. Ya voy a subirlo todo.